Su madrastra planeaba deshacerse de ellos al morir su padre, pero no contaba con eso. Dicen que a la muerte de los padres, muchos hermanos terminan distanciados y hasta enemistados debido a las herencias familiares. Sin embargo, hay casos también en donde sucede todo lo contrario, pues el dolor trae unión para superar la pérdida. Sea cual sea el caso, pues siempre las cosas no suceden igual. El tiempo da lugar a cambios a los cuales debemos acostumbrarnos, o por lo menos aprender a llevar. Tener un hermano mayor siempre me hizo feliz. Steven me protegía en la escuela de los que eran mayores que yo y se burlaban de mí por usar lentes. Nosotros éramos muy unidos. Es que después de la muerte de nuestra madre, papá se alejó un poco. Casi ni lo veíamos. Solo se preocupaba por el trabajo, siempre involucrado en sus negocios y demás actividades. Y a casa prácticamente venía solo los fines de semana. Aunque mi hermano era tan solo 4 años mayor que yo, estaba creciendo viéndolo como a un padre. Los últimos 3 años había sido él el único que me apoyaba en mis estudios, y aunque me hacía falta la presencia de mi padre, por lo menos tenía a mi hermano. Juntos nos divertíamos en casa, amábamos pasar tiempo en los videojuegos y disfrutar de la tranquilidad de nuestro hogar solo para nosotros. Las pocas horas que papá compartía con Steven y conmigo, yo trataba de aprovecharlas al máximo. En cambio, mi hermano estaba resentido, porque papá ni se preocupaba por nosotros. No iba a mis reuniones del colegio, y ni siquiera había asistido a la graduación de bachillerato de mi hermano. Steven y yo estábamos alejados de la vida de nuestro padre, prácticamente ni lo conocíamos, y ni nos imaginábamos que quisiera venir a cambiar nuestras rutinas en casa, pues una mañana sin previo aviso, se apareció con una mujer diciendo que ella sería nuestra nueva madre, que la debíamos respetar como la señora del hogar y obedecerla en todo lo que nos dijera. Inmediatamente nos opusimos, no queríamos que nadie ocupara el puesto de mamá, y mucho menos que una desconocida viniera a vivir con nosotros. Steven estaba tan enojado que comenzó a tirar las cosas al piso, pero mi padre lo regañó y le dijo que esa era su casa, y por ende hacía lo que le daba la gana. Finalmente, aquella mujer comenzó a vivir con nosotros. Ella se llamaba Linda, su nombre iba con su belleza. Además, era mucho más joven que papá. Tan solo le llevaba 6 años a mi hermano, quien para ese momento ya tenía 18. Esta mujer era muy desagradable. Claramente se le notaba que no amaba a nuestro padre, pero él la complacía en todo. Linda era mimada e inmadura, se comportaba como una niña y quería darnos órdenes cada vez que podía. Papá la hizo su esposa y vivían su romance como 2 jovencitos. Habían pasado unos pocos meses desde que esta mujer empezó a vivir con nosotros, cuando de pronto la salud de nuestro padre comenzó a deteriorarse. Después de todo, él nos confesó que estaba muriendo, que le habían diagnosticado una enfermedad terminal poco tiempo antes, y por eso había traído a su mujer a vivir con él. En ese momento nos tocó hacernos a la idea de que en poco tiempo perderíamos también a nuestro padre, y que además nos tocaría quedarnos con su esposa en casa. Esta situación nos dolía mucho, porque a pesar de los años que habían pasado, aún no superábamos la muerte de nuestra madre. Los días transcurrían y en casa todo se volvía una agonía. Mi padre a veces se quejaba de los dolores y los pocos momentos de tranquilidad que tenía los usaba para incomodarnos y que su mujer estuviera como una reina. Eso nos molestaba mucho porque Steven y yo nos dimos cuenta que Linda tenía un amante, un muchacho de su misma edad, con el cual se escapaba en las noches mientras papá dormía. Nosotros, a pesar de conocer esa traición, no quisimos decirle nada, porque estábamos seguros de que papá también lo sabía, y con todo y eso no hacía nada.
es que mi padre era un cabeza dura. A él no le importaban las acciones de Linda, pues lo único que le interesaba era estar con ella hasta el último día de su vida. Steven decía que mi padre no tenía valor propio, porque no podía entender cómo aguantaba a una mujercita de esa calaña, que no le llegaba ni a los pies a nuestra difunta madre. En fin, pasaron unos meses más y tristemente mi padre murió. Antes de partir, sus últimas palabras fueron que estuviéramos en paz con Linda, porque ella había hecho feliz sus últimos días. Para respetar la memoria de papá, Steven y yo intentamos mantener la paz con esta mujer y por algunos meses estuvimos tranquilos. Sin embargo, poco tiempo después se nos hizo imposible, pues ella aspiraba a algo que no podíamos permitir. Resulta que esta descarada quiso seducir a mi hermano, lo perseguía en casa y no lo dejaba tranquilo. Ella quería poseerlo, le dijo que desde el primer día que había llegado con papá, él le había gustado porque era un hombre muy fuerte y varonil, pero por mi padre había mantenido todo en secreto. A pesar de su insistencia, mi hermano le dejó bien en claro que algo entre ellos no podía pasar, porque ella había sido la esposa de su padre y además él tenía su novia a la cual amaba. Las palabras de Steven llenaron de ira a Linda, quien desde ese momento empezó a ingeniar las formas de despojarnos de nuestra casa. Aunque ella decía querer a mi hermano, nosotros estábamos seguros de que no era así, sino que más bien era una treta para quedarse con la vivienda, pues mi padre antes de morir dejó testamento, y por lo menos en eso había sido consciente, y había estipulado que la propiedad nos quedaría a nosotros sus hijos, y que mientras viviéramos ahí, debíamos brindarle un techo a su mujer. Siendo mi hermano el apoderado y además mi tutor legal, pues eso también había dejado establecido mi padre, ella quiso conquistarlo, pero se le hizo imposible. Sabiendo que no tenía forma de apoderarse de una propiedad tan valiosa, empezó a maquinar junto a su amante la forma de quitarnos todo. Sin embargo, para su mala suerte, se asesoraron legalmente con la persona equivocada, pues buscaron un abogado que era conocido de la familia, y este nos avisó que Linda estaba tratando de impugnar el testamento de nuestro padre, afirmando que ella como su esposa también tenía derechos en la casa. Nosotros nos reunimos con aquel licenciado y le preguntamos que si podíamos correrla de nuestra casa, pero él nos dijo que no, porque mi padre había establecido que mientras nosotros viviéramos en casa, ella también podía estar con nosotros. No obstante, nos dio una solución para que pudiéramos librarnos de esta mujer. Este abogado al final le dijo a ella que no podía ayudarla con su caso, así que la mujer comenzó los trámites para quitarnos la casa con otra persona. Mientras ella hacía eso, nosotros también movíamos nuestras fichas, así que una mañana simplemente vendimos la que había sido nuestra casa durante toda nuestra vida y nos fuimos a vivir a otro lugar. Cuando Linda se enteró de todo, puso el grito en el cielo, quiso demandarnos, pero no pudo hacer nada. La propiedad era de nosotros y solo estábamos obligados a tenerla en nuestro hogar mientras esta fuera literalmente la vivienda que papá nos había dejado. Gracias a Dios y al consejo del abogado, nosotros pudimos librarnos de esta mala mujer, que con artimañas había mantenido embaucado a nuestro padre durante mucho tiempo, pues nos enteramos que su relación llevaba más de 3 años antes de que ella empezara a vivir con nosotros, justamente pocos meses después de la muerte de nuestra madre. Ella le sacó a mi padre dinero a montón, todo cuanto pudo, y quiso también ir por la casa familiar. No obstante, ni se imaginaba la jugada que nosotros le daríamos para que no pudiera ni acercarse a lo que en realidad nos correspondía a nosotros, los únicos herederos y merecedores de la casa que había sido de nuestros padres. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo.
yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.